¿Qué tal amigos? Te saluda Eder Vilarón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, ¿y qué es lo que te traigo en esta oportunidad? Te traigo un caso clínico pero relacionado a electrocardiografía. Vamos a leer el caso clínico entonces. Se trata de un varón de 70 años, ex trabajador minero. Siempre el antecedente es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos dice el antecedente epidemiológico, ¿ya? De repente una enfermedad ocupacional, en este caso, con crepitantes bivasales y acropaquias. Las acropaquias son los dedos en palillo de tambor que se suelen observar en pacientes con cuadros crónicos respiratorios o cardíacos, ¿no? Presenta un síndrome potencialmente mortal. El electrocardiograma podría sugerir o aproximar el diagnóstico. Nos está pidiendo si a través del electrocardiograma podríamos hacer alguna apreciación diagnóstica. ¿Y qué alternativa es más probable? Acá vamos a leer entonces las alternativas. Estenosis de la válvula mitral de causa reumática, estenosis aórtica, fibrosis pulmonar grave, enfermedad arterial coronaria con isquemia anterior, bloqueo de rama derecha y bloqueo fascicular posterior izquierdo, miocardiopatía amiloide. Entonces todas son estas alternativas para poderlas desarrollar. Ahora te presento el electrocardiograma. Te sugiero que pauses el vídeo y le des una captura de pantalla para que podamos analizar juntos este electrocardiograma. Bien, te sugiero además que sistematices la evaluación del electrocardiograma. En esta situación te sugiero iniciar con la frecuencia cardíaca, el ritmo, la onda P u otro ritmo auricular, el intervalo PR, el complejo QRS con el eje y con su morfología tanto en amplitud como en duración, y los aspectos de repolarización asociados al segmento ST y la onda T. Y para finalizar, el intervalo QT. También, de la misma forma que en los vídeos anteriores, te presento en esta oportunidad también este esquema para que puedas tener en cuenta siempre. Memorízalo, ¿por qué? Porque es importante. Estos son datos de un electrocardiograma normal y tienes que conocer esos datos normales para que podamos hallar algunos componentes patológicos en las evaluaciones de los electrocardiogramas. Muy bien, entonces empezamos con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se sabe que se puede medir en base a varias fórmulas. La regla de los 300, por ejemplo, tenemos varios videos al respecto, o la regla de el número de complejos QRS en 6 segundos, por ejemplo, etc. Entonces, eso es importante rescatar. Acá vamos a hacer una ampliación de la derivación D2 para que podamos utilizar la última que te había comentado. ¿Qué significa ello? Que vamos a tomar 6 segundos para que dentro de estos 6 segundos podamos visualizar el número de complejos QRS y luego multiplicarlos pues por 10 para que sean 60 segundos, y ahí nos daría la frecuencia cardíaca. Estos cuadrados verdes que te he graficado acá ya está englobando a 5 cuadros grandes y cada uno de ellos mide 0,2 segundos. Por 5 cuadros grandes me daría igual a 1 segundo. Entonces tenemos un segundo acá, el otro segundo acá, el otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro segundo. De tal manera que todos ellos hacen 6 segundos. Dentro de ellos vamos a ver los complejos QRS. Acá tenemos un complejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, en 6 segundos tengo 11 QRS. Debo de multiplicarlo por 10 para que me dé 60 segundos y el número de complejos QRS. En este cuadro pequeñito ya me comenta esa operación. 11 por 10 me da 110 latidos por minuto. Entonces ya estamos teniendo el primer diagnóstico electrocardiográfico. Ya es una taquicardia.
es una taquicardia con 110 latidos por minuto. Muy bien, vamos a continuar. Las características de esta taquicardia, de repente podemos encontrar alguna, y si no, nos quedaríamos solamente con taquicardia sinusal. ¿Qué más continuaría en la evaluación? El ritmo, o sea, la evaluación de dónde inicia la conducción. Normalmente el ritmo debe ser sinusal, toda vez que el impulso se inicia en el nódulo sinusal. Entonces, para que se tenga en cuenta esta situación, esta tablita siempre se debe tener en cuenta. Dice que la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100, en nuestro caso está en 110 más o menos, pero además nos dice que la onda P debe de tener una morfología positiva en las derivaciones 1, 2, A, V, F, o sea, en cara inferior. Pero además debe de tener una morfología negativa en AVR. Eso es lo que vamos a mirar entonces en este electrocardiograma. Ampliamos las derivaciones para que podamos tener una visualización mejor. En D1 nos dice de la misma forma que en D2 y AVF que debemos de tener una onda P positiva. Acá está la morfología de la onda P en derivación 1, en derivación 2 y en derivación AVF. Y todas ellas son positivas. Positiva, positiva, positiva. Pero a la vez me dice que en AVR tiene que tener una morfología negativa, que está la onda P en AVR, y nos damos cuenta que efectivamente es negativa. De tal forma que estamos entendiendo que el ritmo en este caso es sinusal. Entonces estamos teniendo una taquicardia sinusal en este paciente. ¿Qué vamos a encontrar o qué vamos a evaluar como siguiente punto? La onda P, que de por sí ya lo hemos estado evaluando, pero en este caso la onda P con su morfología y su duración. Entonces, la onda P, como ya habíamos dicho, debe de ser positiva en las derivaciones 1, 2, 3 y AVF, y negativa en AVR, tal como ya habíamos comentado. Por lo demás, nos remitimos a la evaluación de la morfología en sí. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? En cuanto a la amplitud, o sea, hacia arriba, dice que debe ser menor a 2,5 milímetros. Y si fuese mayor, ¿qué pasaría? Si fuese mayor, estaríamos hablando de un crecimiento auricular derecho. Mientras que la duración, que es ¿ya? La distancia o el ancho que tiene la onda P, debe ser menor de 0,12 segundos. ¿Y qué pasaría si fuese mayor a 0,12 segundos? Estaríamos hablando de un crecimiento auricular izquierdo. La morfología de un crecimiento auricular derecho es una onda P picuda, mientras que la morfología de un crecimiento auricular izquierdo es de una muesca como en dromedario. Acá vamos a darle una mirada a dos derivaciones que nos van a indicar con detalle este tema. En la derivación D2 se pueden evaluar las dos dimensiones. En este caso vamos a evaluar en D2 la amplitud, o sea, hacia arriba. Y hacia arriba, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Acá tomamos 1, 2 y 3. Hay 3 milímetros hacia arriba. Quiere decir que es mayor a 2,5 milímetros, por lo tanto, el diagnóstico de crecimiento auricular derecho está evidenciándose. Por otro lado, la duración vamos a evaluar, y la duración la vamos a realizar también en D2. El punto de inicio y el punto final más o menos es de 2,5 milímetros, y ese 2,5 milímetros lo multiplico por 0,04 y me da más o menos 0,10, que está dentro de parámetros adecuados. Por lo tanto, descarto crecimiento auricular izquierdo.
Muy bien, entonces el siguiente diagnóstico electrocardiográfico que tenemos es crecimiento auricular derecho, además de la taquicardia sinusal que ya habíamos comentado. Ahora bien, vamos a continuar con el intervalo PR. El intervalo PR, acá te lo estoy mostrando, se inicia desde cuando empieza la onda P y luego termina hasta cuando empieza el QRS. Lo normal es que sea de 3 a 5 cuadritos pequeños, o sea, entre 0,12 a 0,20 segundos. Y si es menor, se va a hablar de un PR corto, mientras que si es mayor a 0,20, de un PR largo. Menor a 0,12, PR corto, mayor a 0,20, PR largo. Ahora sí, sabiendo esta base teórica, vamos a hacer el análisis en nuestro electrocardiograma. De nuevo, utilizamos la derivación D2 para poder hacer esta evaluación y podemos visualizar que desde este punto más o menos hasta este punto hay más o menos 4 cuadritos pequeños. Este 4 lo multiplico por 0,04 y me va a dar 0,16 segundos. Y 0,16 está entre 0,12 y 0,20, que es normal. Por lo tanto, el PR es normal en este electrocardiograma. Muy bien, continuamos y evaluamos el QRS. Ya sabíamos, ya hemos comentado que el complejo QRS se evalúa el eje y luego la morfología. En este caso vamos a evaluar el eje. ¿Y qué se tiene que hacer para evaluar el eje? Se tiene que utilizar derivaciones que son perpendiculares entre sí. La derivación 1 con la derivación AVF suelen generar ya estas características de perpendicularidad. Pero antes de ello, te quiero mostrar siempre este esquema para definir cuándo un eje electrocardiográfico es normal, cuando está entre menos 30 y más 90 grados. O sea, en toda esta región verde vamos a hablar de que el eje es normal. Por otro lado, si es más de menos 30 grados, o sea, lo que estaría en celeste o azul, estaríamos hablando de un eje desviado a la izquierda. Por otro lado, si es más de 90 grados, la zona en amarillo, estaríamos hablando de un eje desviado a la derecha. Esto desde el punto de vista teórico. Entonces, además de ello, te quiero hacer notar una pauta práctica para que puedas saber si el eje es normal, es el eje desviado a la derecha o el eje desviado a la izquierda. Voy a borrar esta parte para que podamos visualizar con mayor detalle. Y mientras tenga en D1 y AVF deflexiones o suma de deflexiones predominantemente positivas, el eje va a ser normal. Por otro lado, cuando tengas en D1 una suma de deflexiones negativa y en AVF una suma de deflexiones positivas, el eje va a estar desviado a la derecha. Y por el contrario, si en D1 es positivo y en AVF es negativo, el eje va a estar desviado a la izquierda. Esto lo vamos a visualizar en un aumento de las derivaciones que nos van a servir, ¿ya?, de evaluación. D1 y AVF son perpendiculares entre sí. Acá está D1 y acá está AVF. Y al ser perpendiculares podemos darle una mirada. Acá está menos 30, lo normal, menos 30 grados, y acá está 90 grados. Y todo esto sería normal, un eje normal. Vamos a ver si estamos en esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar las deflexiones positivas con las negativas. Entonces acá vamos a sumar. Acá hay 5, 6, 7, 8 más o menos. 8 positivo
y hacia abajo, o sea, más 8, y hacia abajo vamos a tener 5, 6, 7, 8, 9 más o menos. Menos 9, o sea, vamos a tener menos 1. De 1 se va a graficar más o menos acá, menos 1. Y en AVF prácticamente todo es positivo, pero vamos a tomar este punto, va a ser unos 5, 6 más o menos, más 6, menos 1, este piquito de acá, y va a salir más 5. Y más 5 estará más o menos por acá, más 5. Entonces unimos estas dos líneas y nos va a salir un eje. El eje va a estar desviado a la derecha. Este es el siguiente diagnóstico electrocardiográfico de nuestra evaluación, que es un eje desviado a la derecha, para tomar en cuenta dentro de nuestros diagnósticos. Ahora, el complejo QRS en su morfología, vamos a evaluar la duración y vamos a evaluar la amplitud. En este caso, hablamos primero de la duración, o sea, el ancho normal dice que debe ser menor a 0,12 segundos. Ampliamos las derivaciones y en D2, igual que en las demás podríamos estar visualizando, vamos a ver la duración, que es en esta dirección. Agarro los puntos acá, más o menos hasta acá, y tomamos 1, 2, 3 y un poquito más de repente. 3,5 sería. A ver acá, a este nivel, en V1 vamos a visualizar hasta por acá más o menos 1, 2, 3 y un poquito más. 3,5 podría ser. Entonces, multiplicamos 3,5 por 0,04 y nos va a dar un poco más de 0,12 segundos. Por lo tanto, estaríamos hablando de que existe una duración mayor, o sea, un ancho mayor, y esto está asociado a un bloqueo de rama. ¿Ya? Ahora, debemos de hacer una evaluación de en qué zona está el bloqueo de rama. El bloqueo de rama puede ser derecho o el bloqueo de rama puede ser izquierdo. Voy a borrar esta parte porque creo que continúa en esta misma diapositiva y resulta que en V1 tenemos una característica en cuanto a la disposición de la morfología y morfología del complejo QRS. Tiene un R acá, tiene un R ahí, tiene un S acá y tiene un R' acá. De tal manera que cada vez que veamos esta configuración, esta que te estoy viendo, que te estoy describiendo en V1, ya esta va a ser característica de un bloqueo completo, porque es más de 0,12 segundos, de rama derecha del haz de His. Eso es lo que te dice en este apartado pequeñito. Es un bloqueo completo de rama derecha del haz de His. Entonces, este es el siguiente diagnóstico. Muy bien, ahora, en cuanto a la morfología, ya habíamos hablado de la duración, ahora nos tocaría hablar de la amplitud. Y la amplitud se suele visualizar ya describiéndolo hacia arriba. Y para eso, también podemos descartar que la posibilidad de la hipertrofia sea izquierda o derecha. Y hay varias fórmulas. Muchas de las veces utilizamos el índice de Sokolov para descartar una hipertrofia ventricular izquierda y estos dos que los estoy marcando para poder hacer una evaluación de hipertrofia ventricular derecha. Entonces nos vamos al electrocardiograma y vamos a visualizar con la ampliación de derivaciones V2 y V5 para rescatar el índice de Sokolov. Acá arriba nos dice que se puede medir S más R y si tenemos una sumatoria mayor a 35 milímetros, estaríamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. Acá, Sokolov entonces en V2
y en V5 nos indica cuánto en V2, ya medimos desde por acá hasta por acá más o menos, ya lo hemos medido, es 15, y R desde por acá hasta por acá en V5 que es 11. Sumamos y nos da 26 milímetros. Como es menor a 35, descartamos hipertrofia ventricular izquierda. Por otro lado, si nosotros hacemos la evaluación de la amplitud para descartar hipertrofia ventricular derecha, utilizamos estas fórmulas y nos dice en V1, ambas son en V1, si tengo un R mayor a 7 milímetros, nos indica hipertrofia ventricular derecha. Vemos acá, desde acá hasta acá, tiene más de 7 milímetros. Por lo tanto, es un valor para determinar hipertrofia ventricular derecha. Y la otra es la relación R sobre S mayor a 1. Evidentemente, esta zona de acá es mucho más grande que la zona de acá. De tal forma que me dice R es de 13 milímetros más o menos acá, ¿ya? R entre S va a ser mayor a 1. 13, ¿ya? R es en 13 y S, ¿ya? Va a tener más o menos 6. Entonces 13 entre 6 es mayor a 1. Por lo tanto, el siguiente diagnóstico electrocardiográfico es que tenemos una hipertrofia ventricular derecha, con estas fórmulas que nos están presentando. Aquí está, R sobre S, 13 entre 9 mayor a 1, diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha, que también se le puede llamar sobrecarga derecha. Bien, luego vamos a evaluar el segmento ST. El segmento ST inicia justo cuando termina el complejo QRS y termina hasta cuando empieza la onda T. Es todo esto que te estoy poniendo. ¿Ya? Normalmente debe ser isoeléctrico, forma parte de la repolarización ventricular y las elevaciones deben de evaluarse siempre luego de 1 milímetro del punto J. Eso desde el punto de vista y base teórico. Ahora bien, vamos a ver el ST en estas ampliaciones del mismo electrocardiograma, en las derivaciones diferentes. ¿Qué es lo que encontramos? Acá tenemos un ST en la misma línea de base, en D1, en D2, en D1, ya hemos comentado, en D2 también. En D3 existe cierta elevación del segmento ST, esto que estoy poniéndole en círculo. En V1 existe una disminución, o sea, un infradesnivel del ST, De la misma forma, en V2 hay un infradesnivel del ST. Y luego en V5 y en los demás, la línea de base se compensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que existe algún componente isquémico? No, en realidad es una anomalía de la repolarización, pero es secundario. ¿Secundario a qué? A la morfología que suele generarse en un bloqueo completo de rama derecha del haz de His que ya habíamos comentado en diapositivas previas. Entonces, esto se debe de tener siempre presente. Es una anomalía de repolarización secundaria al bloqueo completo que ya he comentado. ¿Qué más? Ahora vamos a evaluar la onda T. Rápidamente, el concepto teórico forma parte efectivamente de la repolarización ventricular, debe ser concordante con el complejo QRS y suele establecer alteraciones inespecíficas. En nuestro electrocardiograma, la duración que nos está diciendo y también la amplitud. Esto rápidamente vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Ampliamos y lo que vamos a hacer es definir si es positiva en D1,
en D1 es positiva, pese a que existe cierta discordancia. Sin embargo, es siempre importante tener en cuenta que la onda T va a ser positiva casi siempre en D1. Luego, como consecuencia de el bloqueo completo de rama derecha que ya habíamos dicho, vamos a tener ondas T negativas, donde en V1, en V2 y hasta en V3. Por lo demás, todas retornan a su normalidad. Estas están asociadas a la anomalía que ya habíamos comentado, anomalía, ¿ya?, de repolarización. Secundaria, ¿qué es? Secundaria al bloqueo completo de rama derecha. Muy bien, ahora el intervalo QT. El intervalo QT forma parte de la despolarización ventricular, pero también de la repolarización ventricular. Y cada vez que la frecuencia cardíaca o se acelere o se frene, vamos a tener sesgos importantes. Por esta situación es que se utilizan varias fórmulas. En este caso vamos a utilizar la fórmula de Bassett. ¿Para qué? Para definir el QT corregido. Y esta es la fórmula. QT, el QT medido entre la raíz cuadrada de un intervalo RR. Lo normal es que esté entre 0,35 y 0,44 segundos. Ampliamos D2, o sea, la derivación de 2, para poder hacer estas evaluaciones. El QT viene desde que inicia el complejo QRS hasta cuando termina la onda T. Se ha medido y sale más o menos 8 cuadritos, multiplicado por 0,04, que es la duración de cada cuadrito pequeño, da 0,32 segundos. Y hacemos una medida también del intervalo RR, es todo esto de acá, ya se ha medido, dale una medida tú también, sale 14 por 0,04 segundos igual a 0,56 segundos. Estos dos resultados lo llevamos a la fórmula de Bassett y nos sale que el QT corregido es 0,43 segundos, que es normal. Entonces no hay problemas en el intervalo QT. Muy bien, acá creo que estamos terminando la evaluación de este electrocardiograma. Vamos a resumir básicamente los diagnósticos. Habíamos dicho que tenía 110 latidos por minuto, por lo tanto es una taquicardia sinusal. Es sinusal porque se inicia en el nódulo sinusal esta conducción. Habíamos visto que existía una P elevada, ¿ya?, una P pulmonale, por lo tanto nos están hablando de un crecimiento auricular derecho. Habíamos visto que el eje estaba discretamente desviado a la derecha, por lo tanto tenemos un eje desviado a la derecha. También hemos visto que el QRS en cuanto a duración es más de 0,12 segundos, por lo tanto estamos hablando con un patrón de bloqueo completo de rama derecha, estamos hablando de un bloqueo completo de rama derecha. Todo esto me hace pensar de que el problema es fundamentalmente de corazón derecho. ¿Por qué? Porque hay crecimiento auricular derecho, eje desviado a la derecha, bloqueo completo de rama derecha, etc. ¿Ya? Además de ello, nos dice que hay una hipertrofia ventricular derecha o sobrecarga derecha. Todo esto nos indica pues que efectivamente es una sobrecarga de ventrículo derecho y se podría estar pensando que hay falla cardíaca derecha predominante y que estaría siendo un cor pulmonar. Entonces, estos serían los diagnósticos electrocardiográficos que queremos extrapolar a los diagnósticos clínicos que nos están planteando en la pregunta. Rápidamente evaluamos las alternativas. Entonces, tendremos una estenosis de válvula mitral. Bueno, la válvula mitral está en el ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, aurículo ventricular izquierdo. Por lo tanto, debiéramos estar teniendo un crecimiento auricular izquierdo, cosa que no se está evaluando, cosa que no se ve en el electrocardiograma. Por lo tanto, descartamos esta posibilidad.
estenosis aórtica. De igual forma, debiéramos de tener patologías o evidencias electrocardiográficas en el ventrículo izquierdo predominantemente, cosa que tampoco se da. Por lo tanto, descarto estenosis aórtica. Fibrosis pulmonar grave. Claro, el antecedente del paciente es que es exminero, una enfermedad ocupacional estábamos hablando, otro que estamos teniendo una sobrecarga de ventrículo derecho y que probablemente estaría llevando a un coro pulmonar. Entonces puede ser esta opción, una fibrosis pulmonar grave. Enfermedad arterial coronaria con isquemia anterior. Para que exista isquemia anterior se tendría que evaluar, ¿ya?, si existe o no supradesnivel del ST, por ejemplo. Se tendría que evaluar si hay dolor precordial, ¿ya? Se tendría que evaluar de repente troponinas, y ante esta situación, ¿ya?, probablemente sea mucho menos frecuente. ¿Existe un bloqueo de rama derecha? Sí, es un bloqueo de rama derecha, pero que está explicado por la sobrecarga ventricular asociada, y el bloqueo fascicular posterior, que se tendrían que hacer otras evaluaciones para que se pueda establecer el diagnóstico estricto. Por lo tanto, esta alternativa también la eliminamos. Miocardiopatía amiloide. La miocardiopatía, en todos los pacientes que tienen esta enfermedad vamos a tener corazones entre comillas fibrosados y pequeños, de tal manera que los complejos en general, los voltajes van a ser pequeños y los complejos también pequeños, de tal forma que acá no se evidencia eso, y por esta circunstancia es que eliminaríamos esta alternativa. Por lo tanto, el diagnóstico electrocardiográfico con el componente clínico dirige a una fibrosis pulmonar grave. Muy bien, amigos, eso es todo. Espero que sea de tu ayuda en tu preparación. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día. Muchísimas gracias.